Bueno, en la próxima edición de Ámbito Jurídico estamos abordando un tema de la mayor importancia para la contratación pública en la presente vigencia, que es un tema que adquiere relevancia en cada periodo electoral son las garantías, las restricciones en la contratación pública en materia de garantías electorales. En este artículo tocamos grosso modo unos tips que hemos denominado los mandamientos contractuales a manera digamos, de ejemplo didáctico, de manera que el operador de la contratación pública pueda tener una mejor comprensión de la forma en que aplican las restricciones para la presente vigencia, que no son las mismas que aplicaban para el año anterior, que es una inquietud que surge cada vez que hay elecciones en el país y que lamentablemente siempre persisten las mismas inquietudes. La primera premisa que hacemos en el artículo consiste básicamente en explicarle a los operadores de la contratación pública que deben atenerse al tenor literal de la ley, porque en esto normalmente los operadores se dejan llevar por interpretaciones de diversos juristas que no necesariamente, o de entidades públicas que no necesariamente son o corresponden a la interpretación acorde a la ley, y se dejan envolver por ese teléfono roto en la contratación que termina haciendo mucho eco y haciendo daño en lo que ya les voy a explicar. Entonces, lo primero que debemos tener claro es que las próximas elecciones se ven restringidas únicamente a partir del 25 de junio para celebrar contratos y convenios interadministrativos que ejecuten recursos públicos. Luego, no restringe la demás contratación directa, y aquí vamos con los otros mandamientos. Por ejemplo, no debemos matar la contratación directa por completo. La única contratación directa que para los próximos comicios electorales está restringida es únicamente la relativa a contratos y convenios interadministrativos. Esto significa que evidentemente las demás causales de contratación directa están permitidas, vale decir, arrendamientos de inmuebles, compraventa de inmuebles, contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión. Adicionalmente con ciencia y tecnología, las otras causales de contratación directa como proveedor único, ¿cierto? Los que se contratan con su autor, todos esos contratos están permitidos y no están restringidos. Ahora bien, hay que respetar, hay que ser fiel al contrato que se haya suscrito, vale decir, si hay un contrato interadministrativo que se suscribió antes del inicio de las restricciones del periodo electoral, evidentemente deberá ejecutarse conforme los términos del contrato o convenio. Pero lo que no se podrán hacer son contratos y convenios interadministrativos con entidades territoriales, y esa es la otra aclaración que es importante precisar. Las restricciones aplican únicamente para celebrar contratos y convenios interadministrativos con entidades territoriales. Vale decir, si dos entidades del orden nacional van a celebrar un contrato interadministrativo durante el periodo electoral, no hay ninguna restricción para la presente vigencia. Por el contrario, si se va a celebrar entre dos entidades territoriales o entre una entidad nacional y una territorial, ese contrato o convenio está restringido durante el periodo electoral, que inicia a partir del 25 de junio a las 00 horas y se extiende hasta el 25 de octubre, que es la fecha de los comicios electorales. Entonces, después de que pasen los comicios ya queda reactivada de nuevo esa contratación. En las elecciones, en términos generales, no se puede apoyar ninguna candidatura, entonces no se puede desear la candidatura del prójimo. ¿A qué nos referimos con este mandamiento? A que independientemente de que siempre, con o sin periodo electoral, está prohibido usar la contratación pública para apoyar candidaturas, durante el periodo electoral hay unas restricciones que están establecidas en el artículo 38 de la ley 996, que radican básicamente en no inaugurar obras, en no iniciar contratos o no hacer eventos o prestar inmuebles de uso público con, digamos, o para propósitos proselitistas o políticos, y ese tipo de actividades donde puedan participar candidatos a las próximas elecciones. Entonces, una sugerencia que es importante hacerle a todos los lectores de ámbito jurídico
es que cuando vayan a hacer eventos siempre tengan la precaución de solicitar que quienes sean candidatos se retiren de esos eventos públicos para evitar dificultades que ya todos conocemos. Tener claro que las demás modalidades de selección siguen siendo aplicables, vale decir, licitación pública, selección abreviada en todas sus formas, concurso de méritos y la directa que no está restringida, más la mínima cuantía. Es importante precisarlo porque hay veces que los operadores de la contratación terminan restringiendo todas las demás modalidades y esas modalidades de selección aplican según su objeto contractual. Ahora bien, la pregunta de rigor que surge es, bueno, ¿y qué ocurre con las entidades de régimen especial? Las que no aplican Ley 80 ni Ley 1150, sino régimen privado. Pues a esas entidades, siempre que sean de carácter territorial, tampoco podrán celebrar contratos ni convenios interadministrativos, porque la restricción de la ley es genérica, no hizo excepción en materia del régimen contractual aplicable, y evidentemente la intención del legislador era evitar que cualquier dinero público pueda ser utilizado para temas electorales. Luego también les aplica esa restricción a esas entidades. Pero las modalidades de contratación directa o de convocatoria pública que tengan las entidades de régimen especial no están prohibidas, salvo los interadministrativos. Esa es otra precisión importante que hacer. Adicionalmente, en términos generales, el artículo trata de abordar las preguntas del día a día. Por ejemplo, ¿qué ocurre si yo celebro un contrato interadministrativo, pero lo legalizo o cumplo los requisitos de ejecución como aprobar la garantía o el registro presupuestal después del 25 de junio? En nuestro sentir, y en la columna así lo expresamos, no ocurre nada porque lo que está prohibido es celebrar el contrato o convenio. Luego la celebración es el perfeccionamiento, que quiere decir la voluntad de las partes elevado al escrito en los términos del artículo 39 de la Ley 80, de manera que efectivamente si la legalización se da con posterioridad a esa fecha, en nuestro sentir no existiría ningún tipo de restricción. Y en esa contratación pública es importante tener presente que aun cuando con o sin periodo electoral debemos tener los principios de transparencia, selección objetiva y responsabilidad, durante el periodo electoral hay que ir incluso más allá, no generar ningún velo de duda o ningún tipo de contratación que pueda verse mal frente a entes de control, sería como la recomendación general. Y sobre todo, principalmente el mensaje que tal vez les quiero compartir el día de hoy es no restringir la contratación directa, que no está prohibida, porque en esto normalmente lo que hacen lastimosamente los operadores es, por temor a los entes de control, restringir toda la contratación pública. Y en ese sentido es también, en mi sentir, una falta disciplinaria para realizar la administración sin tener una razón legal cierta para el efecto.